viene hablando nuestras vidas de la importancia de un cambio de naturaleza, de la importancia de ese nacimiento nuevo, que bíblicamente es el arrepentimiento verdadero, metanoia. Él nos ha hecho entender que nos conoció antes de la fundación del mundo, nos predestinó y nos llamó a cada uno para justificarnos de todo el pecado en el que nacimos y hemos cometido, pero nos justificó, nos redimió y nos perdonó para darnos de su gloria. En ese proceso de darnos de su gloria suceden muchas cosas que uno no entiende, pero uno de los privilegios de ser hijo de Dios es que Él nos da el entendimiento de por qué suceden las cosas. Por eso el título de la enseñanza de esta noche: ¿por qué suceden adversidades y dificultades a un hijo de Dios? ¿Por qué vienen adversidades y dificultades a un hijo de Dios? ¿Por qué vienen adversidades y dificultades a un hijo de Dios? Sí, lo expresé así, pero para no utilizar la palabra malo y bueno, porque originalmente quería decir ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero eso de malo y bueno no aplica, ¿sí? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pues no hay nada malo ni gente buena, pero ¿por qué vienen adversidades y dificultades a un hijo de Dios? Y es lo que vamos a trabajar esta noche, amén. Y el texto base está en la versión Dios habla hoy, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Léalo conmigo, por favor, léalo conmigo. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Volvamos a leerlo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Amén. Muchos creen que por ser hijos de Dios ya se acabaron las dificultades y las adversidades, que venimos a Dios para que ya no haya ningún problema, que todo se solucione y todo sea color de rosa. Muchos tienen esa enseñanza errónea. Eso es una mentira. Solo somos hijos de Dios cuando el Padre nos concede por gracia el nacimiento nuevo. Eso tiene que estar claro para nosotros, ¿verdad? Ser hijo de Dios no es ser parte de una religión ni tener título de católico, evangélico o nada de eso. Ser hijo de Dios es haber recibido de parte del Padre el nacimiento nuevo. Entonces, a partir de ahí, ¿sí?, de recibir ese nacimiento nuevo, inicia un proceso de crecimiento espiritual. Esté muy atento, por favor. Cuando usted y yo recibimos el nacimiento nuevo, empieza un proceso de crecimiento espiritual para que entendamos la voluntad del Padre y la pongamos en práctica. Eso es crecer. Crecer no es que se nos dé lo que queremos, ni tengamos lo que queremos, ¿sí?, sino que entendamos la voluntad de Dios y la pongamos en práctica, obedezcamos su palabra. Entonces, hemos visto, y quiero confirmarlo, el tiempo que transcurre desde que nacemos de nuevo hasta que maduramos se llama metanoia, cambio de naturaleza. Ese es el arrepentimiento, o también se llama santificación. ¿Sí? El momento en que uno recibe ese nacimiento nuevo, esa vida del Espíritu, hasta que uno alcanza la madurez, ese es el proceso de santificación, metanoia, arrepentimiento, cambio de naturaleza. El propósito central, el objetivo específico
de Dios santificarnos, ¿sí?, darnos esa nueva naturaleza, es para darnos y compartirnos ¿qué? De su gloria. Nadie podrá experimentar la gloria de Dios hasta que no tenga un cambio de naturaleza. Por eso para muchos la gloria de Dios no son más que cosas materiales. Hay personas que dicen: Señor, déjame ver tu gloria, que cambie este marido, que cambie este hijo. Dios puede cambiar el hombre, Dios puede hacerlo todo, pero la gloria de Dios solo se experimenta cuando nosotros hemos sido transformados en hombres nuevos por la gracia de Dios, ¿sí? Voy a ser más específico. Nadie, absolutamente nadie puede experimentar, nadie puede disfrutar la gloria de Dios hasta que sea tratado su carácter y sea cambiada su naturaleza. Estoy hablando de experimentar, disfrutar la gloria de Dios. Entonces, para que usted y yo disfrutemos de la gloria de Dios, nuestro carácter debe ser tratado, nuestra naturaleza debe ser cambiada. Entonces, lo primero que Dios nos hace entender es eso: déjame trabajar contigo, déjame tratar contigo. Eso que tú llamas gloria de Dios, te dice el Señor, esa no es mi gloria. Son tus anhelos, tus frustraciones, esos son deseos de tus vacíos. Déjame llenarte y te vas a dar cuenta que mi gloria va más allá de todo lo que tú piensas y te imaginas que es mi gloria. ¿Sí? Mira, un hijo de Dios es tratado, trillado, transformado para servir en santidad. Nadie podrá servirle al Señor en santidad hasta que no haya sido tratado en su carácter. Ir a predicar a las calles cualquiera lo puede hacer. Usted puede predicar la palabra en los dones naturales. ¿Sí? Cuenta la historia de Colombia que en los años 40 el más grande orador político que ha tenido este país, Jorge Eliezer Gaitán, se paraba en una tarima y el pueblo temblaba cuando este hombre daba su discurso. Un don natural. Hay gente, cuando yo era chiquito existía el indio Rómulo, un poeta, y ese hombre declamaba y uno lloraba. Un don natural. Usted puede predicar la palabra, usted puede cantar, usted puede hacer muchas cosas desde los dones naturales, pero servirle al Señor en santidad solo lo hace alguien que ha sido tratado en su carácter, ha sido santificado y formado y transformado en su hombre interior. Por eso la importancia de dejarnos tratar por Dios, de dejar que Él trate con nosotros, ¿sí? Por eso el domingo nos decía y nos hablaba por medio de su palabra, ¿sí?, estando donde debo estar, haciendo lo que debo hacer para que yo sea el que debo ser. ¿Quién? Un hombre que vive en santidad para servirle a Dios, ¿sí? Realizar una actividad religiosa cualquiera, traer almas a un recinto para decir que está cumpliendo la gran comisión, cualquiera, pero servirle a Dios en santidad, solo un verdadero hijo de Dios, un escogido, no solo un llamado. Esa debe ser nuestra meta, esa debe ser nuestra pasión. Entonces, mira, entender y aceptar todo lo que pasa mientras Dios trata y transforma mi vida, eso es un privilegio. Entender y aceptar todo lo que pasa mientras Dios trata y transforma mi vida es un privilegio muy grande. ¿Sí? Que Dios le diga: voy a permitir esto. Amén, Señor. Voy a permitir lo otro. Amén, Señor. Y no tenga que usted salir corriendo a pedir cita a la EPS para que el psicólogo lo aconseje, ni salga corriendo buscando un político para buscar trabajo y dinero, ni salga saliendo a endeudarse a un banco, sino que usted sabe que eso, que todo el mundo llama maldición, dificultad y adversidad, debe venir a su vida para que usted sea tratado y transformado y santificado para servirle a Dios glorificándolo. Eso sí es ser hijo de Dios.
Entonces, gran parte de lo que nosotros estamos viviendo ahorita es ¿para qué? Para ser tratados en nuestro carácter, ser transformados. Para eso le permitió a Moisés, ¿quién? Un faraón. A David, ¿quién? Un Goliat. Al profeta Elías, ¿a quién le permitió? Una Jezabel. Y a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién le permitió? Al mismísimo Satanás. Según el nivel de espiritualidad al que tú estás llamado, así será el nivel de tu adversidad y tu dificultad. El que tenga oídos que oiga. Ya Dios está hablando un mensaje muy maduro a la iglesia. ¿Sí? Ya Dios está hablando un mensaje muy directo, muy concreto. Un niño, cuando no entiende las cosas, llora por todo. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué no comió la sopa? ¿Y yo qué le estoy diciendo? ¿Y usted por qué no hizo? Entonces llega el momento en que uno ya deja de chillar y llorar por todo. ¿Por qué? Porque entiende uno. Porque vienen adversidades y dificultades a mi vida. Porque esa persona me trató mal. Así esa persona ni se dé por enterada. Pero hay instrumentos de Dios que somos conscientes de personas a las que Dios dice, trato con ella, trato con él. Entonces desaparece tanto sentimiento y todo eso que llaman amor, donde uno tiene que darse quietico mientras Dios trata con esa persona, porque Dios dice, no se me meta más ahí, porque estoy tratando con ella. Y Dios lo hace saber. Y si usted se mete ahí, lleva trato que ya no tiene que llevar. ¿Está usted entendiendo la palabra de Dios? Muy bien. Entonces, yo puedo concluir que metanoia es el único camino a la gloria de Dios. Metanoia es el único camino a la gloria de Dios. Sin cambio de naturaleza no hay gloria de Dios. Sin un arrepentimiento verdadero no hay gloria de Dios. Entonces, esta noche quiero compartirles la historia de un hombre de la Biblia a través del cual podemos aprender todo lo que Dios permitió en él para darle de su gloria. Darle de su gloria aquí y eternamente. Entonces vamos a aprender de la vida de José, el hijo de ¿quién? De Jacob. Vamos a aprender de él. ¿Se acuerdan de José? Sí. Allá, Antiguo Testamento, libro de Génesis. Y empecemos en el versículo 5 del capítulo 37 de Génesis. Dice que una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía. José era ¿quién? El consentido de Jacob. Tenía túnica de colores y era el que el papá utilizaba para que fuera y le contara todos los chismes de lo que hacían los demás hermanos. Era el lamboncito de la casa. José era el chismosito ahí, el niño consentido, ¿verdad? Hasta ahí todo lindo, ¿no? Qué bendición. Hay túnica de colores, tenis Adidas, el mejor colegio, papi te ama. Qué belleza de hogar, qué belleza, qué bendición de vida, ¿no? ¿Cierto? Uy, no, eso hay que dar testimonio. Mire, José tuvo un sueño, dice acá. José tuvo una visión. José tuvo una revelación, ¿sí? Pero esa revelación, ese sueño que José tuvo, vino del corazón de Dios. Cuidado con esto. El sueño que tiene José no es un sueño por haber comido muchos frijoles la noche anterior. El sueño que tiene José es un sueño que nace en el corazón de Dios, ¿sí? El sueño de José era un propósito de Dios. A ver, ¿cómo aplicamos el sueño de José en el nuevo pacto? En el antiguo pacto, en ese momento de la historia, no habían Biblias.
Todavía no existía Moisés, no había ley, no había nada, no había escritura. Entonces era la manera como Dios le hablaba a sus escogidos. Entonces podríamos concluir que José tuvo un encuentro con Dios, un diálogo con Dios. Dios le habló a José. José escuchó la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos recibiendo revelación del corazón de Dios. Cuidado con esto. Si usted y yo somos conscientes de esto, nuestro proceso va a tener un propósito mucho más llevable. ¿Sí? Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, estamos recibiendo revelación directa del corazón de Dios. Mira, cuando mi vida, muy atentos, es propósito divino, ¿sí? Dios me enseña a amarlo a Él. Cuando mi proyecto de vida está alineado con el propósito divino, lo primero que Dios hace es enseñarme a amarlo a Él más que a todas las cosas y personas. ¿Por qué? ¿Cómo dice hoy el versículo base? Porque Dios, colócame Romanos, por favor, un momento. ¿Sí? Sabemos que Dios dispone todas cosas para el bien de quienes los ama. Entonces, si Dios quiere que todo sea para mi bien, ¿qué es lo primero que me enseña a mí? A amarlo a Él. Porque solo los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si Dios quiere que tu vida sea toda de bien, de bendición, de bienestar en medio de las dificultades y adversidades, Él te está enseñando a amarlo a Él por encima de todas las cosas y las personas. Por eso te está quitando apegos, por eso te está quitando miedos, por eso te está quitando idolatría, por eso te está quitando una cantidad de realidades que te apartan del amor a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando mi vida es propósito divino, Dios me enseña a amarlo a Él. José tiene ese sueño y Dios empieza a encuadrar la vida de José para que José empiece a amar a Dios. Eso quiere decir que en un proceso verdadero con Dios, Dios me da el que yo quiera y pueda vivir su palabra. ¿Qué es amar a Dios? Obedecer su palabra. ¿Qué es amar a Dios? Obedecer su palabra. Amar a Dios no es cantarle ni decirle papito lindo, así como los hombres. Ay, dígale a su papá que lo ama. Mi amor, dime que me amas. Eso no es amar. Amar es obedecer la palabra de Dios. Y entre nosotros, amar es servirnos los unos a los otros. Sí, muchas veces la gente se queda creyendo que amar son palabras bonitas. No, bendito las palabras bonitas, pero si no vienen acompañadas de acciones, esas palabras bonitas no sirven para nada. Amar es actuar. El amor es el verbo de la oración. Entonces, si Dios me está enseñando a amarlo a Él, Él va a darme a mí el que yo quiera y pueda vivir su palabra, obedecer su voluntad. Dios me apasiona por querer conocerlo a Él. Ajá, cuidado con esto. Dios me apasiona por querer conocerlo a Él. Nace dentro de los que somos llamados, escogidos, ¿sí? Predestinados, verdaderos hijos de Dios, pasión por conocerlo a Él. Pasión por buscarlo. Pasión por sumergirnos al día de hoy en su palabra, por orar, por leer, por congregarnos, por servirle. ¿Sí? La misma pasión con la que estuvimos en el pecado y en el mundo, ahora viene para buscar de Dios. Porque esa es la única puerta de entrada para que todo sea de bendición en nuestras vidas. Entonces, José tuvo ese sueño. Al día de hoy puede ser
José leía la Biblia a diario, meditaba la Biblia, memorizaba los capítulos y oraba los capítulos a diario. Y a José, por hacer eso, porque él le contaba a su familia y a sus vecinos, lo odiaban. Hola, pero ¿usted qué le pasa ahí memorizando Biblia y meditando y leyendo? Se volvió loco, se volvió religioso. Estoy trayendo la vida de José al día de hoy. Por venir a la palabra lo odiaban más. Por haber contado que tenía una palabra de parte de Dios lo odiaron más. ¿Sí? Cuando uno verdaderamente se mete con Dios, hasta los que están dentro de su casa se le levantan. Porque esto es personal. Diga conmigo, esto es personal. Entonces esa es la primera parte de lo que aprendemos de José, ¿sí? Es fundamental que lo primero que hace Dios es traernos ¿a dónde? A su palabra, a buscarlo a Él. Él nos da el querer buscarlo y el poder uno decir, Señor, quebrantarse, Señor, mira, yo ya no debería ser grosero, yo ya no debería ser mentiroso, Señor, yo ya no debería tener este temperamento, Señor, yo ya no debería alzar la voz, Señor, mira aquí, eso ya hace parte de ese sueño. Porque usted ya no está conforme con esa vieja naturaleza. A usted le molesta ya esa vieja naturaleza. Dios te la deja ahí un buen tiempo para tratarte, ¿eh? El que tenga oídos que oiga. Dios te deja, ese hombre viejo, un buen tiempito para tratarte y así tratar también a otros. Ay, ay, ay. Y se lo deja también a otros para tratarte a ti. Qué bonito. Por eso Dios no cambia de uno al otro. Porque con el defecto y el error, con el hombre viejo del otro, te elija a ti. ¿Aló? Con el defecto del hombre viejo del otro nos lija a nosotros. Cuando usted entiende eso, así el otro siga igual a ti, ya no te gobierna el otro, ya no te manipula. Señor, entonces dice, uy, ya esa lija no sirve, tengo que cambiar de lija. El que tenga oídos que oiga. Mire lo que dice allí Génesis 37, 28. Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron de pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Voy avanzando, largo porque todos hemos leído la Biblia. Los hermanos de José se pusieron celosos y lo vendieron ¿de qué? De esclavo. Oiga, de ser el niño de la casa consentido de mamá y papá y la túnica de colores, ¿a dónde terminó este varón? Esclavo. Por favor, entienda esto, ¿sí? Por eso empecé diciéndole que la gente que no es hija de Dios piensa que venir a Dios es que se arregla todo y que todo bonito y que hasta el perrito no vuelve a ladrar en la casa, porque es que ya estoy con Dios. No, así no son las cosas. Usted nunca ha leído la Biblia. Por eso la importancia de leer muchas veces la Biblia sin interpretarla a mi manera, ¿sí? Mira, Dios permite dificultades y adversidades para formar y transformar a sus hijos. Aquí es cuando Dios dice en este versículo 28, José es mi hijo y tengo un propósito con él, en él y por medio de él para la humanidad. Uy, uy, uy. Por lo cual lo apartó del papá y de toda la familia. Las personas que somos llamados por Dios para verdaderos propósitos grandes de parte de Dios, somos apartados de todo. Hay un momento donde nos cambia de ciudad, de país, de familia, de todo. Nos saca de allá, de eso que nosotros llamábamos lo bueno, los amigos, la vida. Él nos saca de ahí, ¿verdad? Y démonos cuenta que José no está en un medio de pecado. José está con su papi y sus hermanos, pero como hay un propósito grande, entonces Dios tiene que sacarlo de ese lugar para llevarlo a donde puede formarlo y transformarlo conforme a su propósito. Por eso dice que Dios, ¿sí?, permite que todas las cosas obren para bien a aquellos que lo aman y que fueron llamados conforme a ¿qué? A su propósito.
como José fue llamado conforme al propósito de Dios, entonces tienen que suceder ¿qué? Adversidades y dificultades. ¿Estamos acá, iglesia? Vámonos al capítulo 39. Estamos aprendiendo de la vida de José. Espero que usted haya leído la Biblia, ¿no? Y estando esclavo José ya en Egipto, dice, pero el Señor estaba ¿con quién? Con José. Y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. 3, versículo 3 y 4. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José siendo esclavo y que por eso a José le iba bien en todo. Se está cumpliendo Romanos 8:28 desde acá, ¿no? Pero no porque José fuera muy bueno, sino porque José era propósito de Dios. Cuando mi vida es propósito de Dios, lo que es malo para toda la humanidad, a mí me bendice. Ay, ay, ay. Cuando mi vida es propósito de Dios. Por eso cuando Dios le habla a un llamado, a un escogido y le dice, apártate, haz esto y haz lo otro, uno no duda. Uno no va a preguntarle, Cindy, ¿y será que si esto? Perdió, mi hermano. Hay 7,000 que no han doblado rodilla y que vienen detrás de usted a obedecerle a Dios. Entonces no creamos que somos los únicos. Simplemente Él habla y le dice, haz esto. No, bueno, haz esto, sí, siga su proceso. Entonces cuando Él nos habla, Él no nos va a decir, ay, cositas ahí, pañitos tibios. No, situaciones determinantes, radicales, de fondo, donde nos dice, es por aquí, ¿sí? Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo en la cárcel, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa y dejó a su cargo todo lo que tenía. Empezó Dios a revelarle el amor a José, pero no se lo reveló con la túnica de colores y allá todas las noches hablando con su papito. Lo sacó de lo que el contexto de lo que los hombres llaman amor y lo llevó a una adversidad y dificultad grande para decirle, yo soy Dios y sobre todo amo donde ningún hombre puede amar. Porque es fácil amar ahí en las naguas de papá y mamá, ¿o no? Es fácil amar ahí el marido y todo. Ay, qué hogar tan lindo. Por eso Dios ha permitido todo lo que está permitiendo. ¿Cuántos están acá? Y ojalá usted esté sensible. En la medida en que usted memorice bien esos capítulos, ore bien esos capítulos a diario y medite la palabra, usted se empieza a enamorar de Dios. ¿Por qué? Porque mira, mientras Dios nos trata y mientras nos transforma, sí, también nos consiente, nos prepara y nos equipa. Eso era lo que estaba haciendo con él. Pero dése cuenta que lo alejó del papá, de los hermanos, de la familia, de todo. José es un vil esclavo, pero lo consiente. Lo colocó como el principal en Potifar, un general del faraón, ¿sí? Pero tiene que seguir ¿qué? Tratando con él. ¿Tiene que seguir qué? Tratando con él. Tiene que tratar con él. Él te consiente, pero sigue ¿qué? Tratando contigo, ¿sí? Llega el jefe hoy contento, pero al otro día otra vez llega esa persona otra vez mansita, pero al otro día otra vez porque Dios tiene que tratarte y transformarte. Qué lindo, qué privilegio saber que Dios usa a esa persona para transformarme. Empieza usted a amar a Dios y amar a esa persona porque sabe que no es ni su enemigo ni le hace daño. Usted empieza a cuidar la lija con la que Dios lo está puliendo. Esto es para gente muy madura. En vez de empezar a pelear que contra el diablo, que lo reprendo, Señor, que quítalo, que llévatelo, no. Gracias, Señor.
Gracias por colocarme este instrumento con el que usted me forma, con el que usted me está transformando. Porque es que esta persona que me hiere, que me duele, que me toca donde nadie más me puede tocar, sí, colocado por ti, es el puente para que yo reciba de tu gloria. Si no, no viene gloria de Dios. ¿Estamos, iglesia? Ahora vámonos ahí al 39:20. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel. Cuidado, lo subió de posición como esclavo y tal parece que como que José no entendió. Cuando usted no entiende de una el trato de Dios, ¿qué tiene que hacer Dios? Tratarte más. Cuando se te suben los humos, cuando usted no comprende, cuando usted piensa que su enemigo es la persona. Por eso ya nosotros tenemos el consejo completo, la palabra. Su guerra no es contra carne ni sangre, su guerra es contra usted mismo, potestades, huestes, gobernadores, principados, ¿sí? ¿En dónde? En el mundo espiritual. Pero yo te voy a decir algo, hasta que Dios no trate contigo y cambie tu naturaleza, tú no vas a ir a esa guerra porque morirías. Oye, al que entienda, entienda. A esa guerra vamos a ir un día, pero cuando somos ¿qué? Varones de Dios, siervas del Altísimo, que se levantan delante de Dios y somos capaces de dar la misma vida porque sabemos que estamos frente a un verdadero enemigo y que no es un hombre ni una mujer, ni un gobierno ni nada, sino frente al que ya está vencido, pero ahora yo debo vencer. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y estamos parados ahí, dispuestos a dar la misma vida, porque yo estoy llamado a estar sentado en el trono de mi Señor. Por eso nos está formando el carácter. Su corona no es que su marido cambie y la moza se largue. Su corona no es de que le asciendan. Su corona no es de que usted tenga más dinero. Su corona no son cosas aquí. No. Nuestra corona es eterna, sentados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso una persona que ha sido transformada en su naturaleza, todo esto es basura, dijo Pablo. No nos apegamos a nada. ¿Aló? Pero Dios nos consiente de verdad. Pero que con lo que nos consienten no nos aparte de Dios. Eso es madurez. Gracias, Señor, por el consentimiento. Gracias por el carrito, la casita. Gracias por el viajecito. Gracias por la ropita. Pero esto es basura. Gracias, Señor, por el ascenso. Pero esto es basura. Gracias, Señor, ahí por la medalla, por el privilegio, por esto, porque me felicitaron, pero esto es basura. Lo importante es que mi carácter esté firme para vivir en santidad. ¿Aló? ¿Sí, iglesia? Entonces, dése cuenta que lo agarró, ¿sí? Le puso a la esposa de Potifar que se enamorara del muchacho. El muchacho permaneció firme. Se volteó la arepa y de ser el principal de la casa de Potifar, ¿para dónde se va ahora? Esclavo y preso a la cárcel. Esclavo y preso de la cárcel. Escriba esto: a grandes propósitos de Dios, grandes oposiciones y dificultades. Pero Señor, no bastaba con que fuera esclavo. ¿Por qué lo llevaste a la cárcel? Porque el propósito de Dios en José es muy grande. ¿Cuántos hoy pueden darle gracias a Dios diciendo: ahora sí entiendo por qué llevo tantos años sufriendo, ahora sí entiendo por qué tantos años sin que esa persona cambie, ahora sí entiendo por qué tantos años en esto? Entonces alábele porque Él vive, adórele, exáltele. Recuerde que no estamos hablando de pecado ya. Aquí no estamos hablando ya de vicios ni de conductas pecaminosas. Usted y yo hemos entendido que el pecado es una opción, mas no que una necesidad. Entonces usted y yo ya no necesitamos de conductas pecaminosas, pero ahí está la tentación. Y al hombre viejo le fascina. A nuestro hombre viejo, a nosotros nos fascina practicar actos pecaminosos.
Pero ya en la madurez, por estar en un verdadero proceso, una metanoia verdadera, uno dice, hombre, sí, rica la vaina, pero me mata, me estanca, destruyo mis generaciones, me quemo y en cualquier momento, pues puede Dios permitir cosas duras. Y no por crecimiento, sino como consecuencia de pecado. Porque una cosa es que venga trato por estar en santidad, eso te va levantando. Pero cuando ya viene trato por terquedad, usted queda ahí igual, hasta que usted entienda y se alinee en santidad para empezar a crecer. Esa parte está clara, ¿no? Para que el trato que duele me eleve, usted tiene que permanecer calladito. Ay, es que Gabriel, ¿cómo molesta? No, Señor, que Gabriel diga lo que quiera. No es Gabriel, es mi hija para bendecirme. Entonces yo ya dejo de culpar a Gabriel, de mirar a Gabriel. ¿Para qué? Para que lo que Gabriel, Dios en Gabriel provoca en mí, me eleve a otro nivel de espiritualidad, de bendición, de gloria. ¿Está claro aquí? A ver, la primera lija, ¿dónde está? En la casa, el que duerme con usted. Esa es la primera lija. La segunda lija, los que viven con usted. La tercera lija, los que trabajan con usted. La cuarta lija, los que se congregan con usted. A los que no les sirve esa lija, para un hospital, para la calle, para un velorio, para la cárcel. Pero de que trata, trata. ¿Cuántos están acá? Dios no se queda con nada, nos trata porque nos ama. ¿Sí? Entonces, cuando hay un propósito grande de parte de Dios, Él tiene que permitir dificultades y adversidades fuertes, fuertes, que para la mente del mundo dice, uy, pero qué desastre, qué maldición, no. Usted está calladito y usted dice, Señor, así es, gracias, estás tratando conmigo. Pero eso se da cuando alguien tiene intimidad con Dios. Eso se da cuando alguien verdaderamente que está parado en el sueño de Dios. Génesis 39, 23, está en la cárcel, ¿sí? Y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo, ¿qué? Le saliera bien. Lo seguía consintiendo. ¿Lo seguía qué? ¿A usted le ha consentido el Señor? Ay, hermano, si no fuera por esos consentimientos no aguantaríamos. Pero entonces no nos quedemos con los consentimientos. Ahora, no demos testimonio de los consentimientos. Hay mucho testimonio que la gente da y no es más que el consentimiento de Dios para decirnos, respire porque tengo que seguir tratando. Tome un airecito porque tengo que seguir tratándolo. ¿Aló? ¿Sí? Estamos predicando el Santo Evangelio. Estamos predicando una palabra saludable. El Evangelio por el cual murió nuestro Señor Jesucristo. Mira, por más dura y fuerte que sea tu situación, Dios siempre estará contigo, pues todo esto es propósito de Dios. ¿Por qué se afana tanto alguien ante una dificultad y adversidad? Porque todavía no tienen claro que Él es propósito de Dios. Esto es tu propósito. Que me echaron. Padre, yo estoy en tu propósito. Bueno, usted verá para dónde me lleva. Eso sí, ahí queda claro que no me echaron ni por mal trabajador, ni por ladrón, ni por chismoso, ni por metido, ni por mal testimonio. Me sacaron por trato de Dios. Esto se vino abajo por trato de Dios. Esto no salió por trato de Dios. Otra cosa es cuando las cosas se caen, consecuencia de pecado. Ahí no cuenta. Estamos hablando de una iglesia madura. Estamos hablando ya a lo que es. Que el marido se fue, ¿por qué? Porque trato de Dios. No porque se cansó de su cantaleta. Se fue porque Dios dijo, déjemela solita un ratico. Voy a tratar con usted, pero también con ella.
¿Estamos? Entonces, que lo que sucede en nuestras vidas sea trato, transformación de parte de Dios, no consecuencia. Aquí esto era trato de Dios, ¿sí? Pero aparte de eso, Dios lo seguía respaldando. Aquí todos damos testimonio del respaldo de Dios. Pero ahora nos está diciendo, entiendan que su vida es mi propósito. ¿Usted ya puede aceptar y entender eso? ¿Sí o no? Tiene que ya entenderlo y aceptarlo. Si no, pídale a Dios que lo enseñe a amarlo más a Él. Entonces, métase con la palabra fuerte, dígale que le dé pasión por venir a su palabra para que usted crezca en fe y creciendo en fe pueda obedecer la palabra a pesar de. Obedecer la palabra a pesar de. Yo no obedezco la palabra para que las cosas salgan como quiero. Obedezco la palabra porque eso es lo que me conviene. ¿Ya? Muy bien, vámonos para Génesis 40, la historia de José, versículo 8. Ya José está en la cárcel. Y en la cárcel viene a ser el principal. Y se acuerdan que llevaron al copero y al panadero de Faraón. Y entonces el copero y el panadero le dijeron: tuvimos un sueño y no hay quien nos explique lo que quiere decir. Contestaron ellos: ¿y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? Preguntó José: vamos, cuénteme lo que soñaron. ¿Sí? Los dones de Dios son para beneficio de los demás en la voluntad de Dios. José, en ese trato y cambio de naturaleza, ¿recibió qué? Dones. Podía interpretar sueños. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y entonces al copero lo restituyeron y al panadero lo mataron. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Al copero lo restituyeron y al panadero lo mataron. Entonces, en este proceso, ¿sí? Mientras Dios trabaja con nosotros, Él nos da dones, pero no nos podemos quedar ahí, iglesia. Los dones son herramientas para trabajar en el reino de Dios. El que tú puedas interpretar, el que tú puedas ver, oír y hablar o hacer cosas que otros no hacen, eso no nos debe engrandecer. Si en verdad hay un verdadero llamado de Dios, uno sabe que los dones que ahí están son para beneficio de la comunidad, ni siquiera para uno, porque los dones no nos benefician en nada. Cuidado con lo que está hablando el Espíritu Santo. Cuando las personas se quieren autobeneficiar por los dones, se meten en un problema. Vamos a verlo, ¿sí? 40 el número 14 y 15, Gabriel dice: después de que José le interpretó los sueños, mire lo que les dijo José. Cuando esto suceda, le dijo al copero, o sea, cuando usted sea restituido, acuérdese usted de mí. Y mire cómo le empieza a hablar. Y por favor, háblele de mí al faraón para que me saque de este lugar. ¿Qué le dijo José al copero? Compadézcase de mí. Híjole, José todavía le faltaba ¿qué? Entendimiento y madurez. Versículo 15. A mí me robaron de la tierra de los hebreos y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Él no había hecho nada malo, pero él no entendía que debía estar ahí haciendo la voluntad de Dios. Y puso su confianza ¿en quién? Ayúdeme, doctor, con el puestico. Ayúdeme, señor gobernador, alcalde, ayúdeme. Dios dice: no ha entendido. Cuando yo estuve en comunidad terapéutica y alguien fallaba, ¿sabe qué significaba? Ayúdele, que le pusieran un trabajo duro. Ayúdenle ahí a John, pónganlo a lavar toda la loza esta noche. Eso era una ayuda. Pónganle una ayuda a Belén, que barra la sede toda esta noche. Esas eran las ayudas. Cosas duras para que uno en medio de eso duro reflexionara. Por eso muchas veces las personas dicen: ayúdame, Señor, y el Señor dice: ayúdenlo. Le pone cositas duras para que en medio de ese duro
usted reflexione. Porque lo que usted está diciendo cuando le dice al Señor, ayúdame, es: no entiendo ni acepto esto que está pasando. Y entonces el Señor dijo, ayúdenlo. 2 años más en la cárcel. ¿Se acuerdan o no? Ayúdeme, por favor. Salió el copero y a los 8 días lo restituyeron. ¿Y qué provocó el Señor? Le borró de la mente al copero, que había sido José. ¿Por qué? Porque José todavía no estaba preparado. Cuando usted le pide ayuda a los hombres sin que Dios te haya dicho a ti, pide la ayuda a los hombres porque soy yo quien te mando, tu proceso se calienta más. Por eso una persona que madura no aprende a sufrir como, porque ese es el temor de Dios. Señor, no aguanto, pero yo a ningún hombre le pido nada. ¿Por qué? Porque es peor. Primero que todo, ningún hombre puede ayudar como Dios ayuda. Es mentira. La verdadera y única ayuda que usted y yo necesitamos es la de ¿quién? La de Dios. Un hombre le dará plata, y si no era voluntad de Dios, fue una deuda más en la que usted cayó. Esa plata que le dan los hombres es una deuda más, porque no le va a aguantar nada, ni la va a ver. Se fue. Es que Dios nunca lo mandó a pedir ese dinero. Dios nunca lo mandó a abrir ese negocio. Dios nunca le mandó a hacer eso. Era puro pensamiento de hombre, era pura ambición. Era una visión que no venía del corazón de Dios, sino de la ambición de un corazón vacío. Y cuando un corazón vacío habla, nos mete en problemas. El problema no es de que el corazón vacío hable, el problema es que usted lo escuche y lo obedezca. Por eso uno, antes de tomar decisiones para proyectos, debe meterse con Dios fuertemente. Y hasta que Dios no confirme que eso es muy personal, no haga nada. ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Mire, aunque José fue llamado y escogido por Dios, él aún no entendía ni aceptaba estar donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. José no aceptaba estar en la cárcel haciendo lo que tenía que hacer. Y utilizó los dones ¿para qué? Para beneficio de él. Esos son los falsos profetas, que tienen dones de Dios, pero los utilizan para impresionar a la gente y para sacar lucro y beneficio para sus vidas. Sí, lo que dicen es correcto y es sobrenatural, pero tú lo estás utilizando para tu bienestar, y va a venir o está viniendo o vino un trato de Dios a tu vida por querer lucrarte de algo que no es tuyo. ¿O no fue eso lo que hizo Satanás? Por la multitud de tus contrataciones, todos los dones que Dios le dio a Satanás, él los utilizó para su lucro. Eso no es lo que hacen hoy muchos disque ministros, salmistas de alabanza, cobrar por un concierto y hacer una cantidad de cosas, siendo que eso es gratuito. Esto es gratuito. Nosotros no podemos cobrar por algo que recibimos gratuitamente. De gracia recibí, de gracia doy. Ahora que ya Dios toca el corazón de una persona o de alguien para darte algo porque están agradecidos con Dios por lo que hizo en ellos a través de ti, pero eso es porque Dios coloca en el corazón. Un siervo de Dios nunca pide nada a cambio, ni dinero, ni cosas, ni nada. El que te pide está fuera del propósito de Dios. Un hijo de Dios nunca pide nada. ¿Cuántos están acá? Ni en oración pedimos nada. Allá en Mateo dice, Él ya sabe lo que necesitamos. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Sí, Génesis 50. Sí, versículo 15 al 21. Vamos a leerlo. Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia, ya ha pasado todo, ya terminó el proceso, ¿sí? Ya los hermanos de José vinieron y él se les reveló. Vamos a esa última parte, ¿sí? Jacob muere, ¿sí? Y los hermanos de José, ¿qué pensaron? Tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos.
porque el corazón de los hermanos no estaba sano. Entonces le mandaron a decir: antes de que tu padre muriera nos ordenó. Eso eran mentiras. ¿Qué les ordenó? 17. Que te dijéramos: por favor, te pido que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Ahora sí son siervos. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José, ¿qué? Lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. La gente, por buscar el favor de los hombres, se vuelve ¿qué? Esclava de los hombres, esclavos de políticos, esclavo del jefe, esclavo del marido, esclavo de todo el mundo, ¿sí? Pero José les contesta: no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Maduró José. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien, aleluya, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. 21. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló ¿con qué? Oye, mira, ¿cuándo José entendió y aceptó el trato de Dios? Cuando perdonó de corazón a los que lo vendieron. Cuando usted acepta el trato de Dios, cuando perdona y ama de corazón sinceramente a ese que te hizo daño, incluyendo la moza con el marido. Hay mucha gente que se ríe, yo sigo predicando lo que Dios me manda. Hay gente que se lleva riendo aquí hasta 15 años y como si la vida fuera una risa. Y nada de nada. Por eso cuando cantamos enséñame Señor, que Él dice clama a mí que yo te enseñaré, lo primero que Él dice es enséñame a perdonar y a caminar en amor. Enséñame a perdonar y a caminar en amor, ¿sí? Si todo nuestro proyecto de vida es en verdad parte del propósito de Dios, tienen que venir dificultades. Si tu proyecto de vida es parte del propósito de Dios, tienen que venir adversidades, realidades que no merecemos, realidades que ¿qué? Cuando de su boca salga la palabra real, Señor, yo no merezco esto, es porque tu vida entró a ser parte del propósito de Dios. Cuando usted hizo lo justo y lo correcto, lo bueno, cuando usted sirvió bien y te pagaron bien mal, nunca vuelva a decir no merezco esto. Simplemente diga: Señor, dame las fuerzas para soportar esto, porque sé que este es el salón de clases en donde me vas a preparar para recibir tu gloria. Esa injusticia de tu marido, de tus hijos, de tu jefe, de tu compañero de trabajo, esa injusticia ante Dios no es injusticia, porque Dios está viendo el ayer, el hoy y el mañana, y Él sabe que eso que está permitiendo en tu vida no es más que una gran bendición. Solo un hijo de Dios puede ver que esa mujer que vino a su vida es gran bendición para su vida. Solo esa mujer que vino a robarle a su marido, solo alguien que está en el propósito de Dios puede entender que todo ese daño que te hicieron es de gran bendición, pero de corazón. Y entonces, como no lo podemos ver, ¿qué nos hace falta? Amar a Dios. Y es donde uno verdaderamente, ¿qué es lo que le ora a Él? Enséñame a amarte. Porque ¿qué dijo allá el apóstol? ¿Qué sacas tú con decir que amas a Dios que no se ve, si no puedes amar al que sí se ve?
a mí me es fácil amar a las personas con las que aquí comparto de vez en cuando. Personas para las cuales yo sé que soy bendición a través de cuando predico, cuando les sirvo, y esas personas yo sé que me aman y yo les amo. Pero es que somos de visita, ¿cierto? De visita. Por allá de 100 años nos tomamos un chocolate. Ay, pastor, hermanita, hermano, eso es divino, esos momentos, hola. Pero amar a la persona que nos hiere. ¿Quién es la persona que más nos conoce? La que duerme con nosotros. Es la única persona que verdaderamente nos conoce. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, que no lo vemos allá, Señor, te amo, y no puedo amar al que se parece a mí, al que es igual a mí, porque nos volvimos uno, ¿de qué amor estamos hablando? Ahora, los enemigos que nos hacen daño. ¿Sí? El domingo continuamos con la siguiente parte de la historia de José. ¿Sí? ¿Por qué José vivió lo que vivió? Porque fue esclavo, luego preso. Porque pasó todo lo que pasó. Pero aplicado a su vida, porque usted ha vivido todo lo que vivió. Y escúcheme lo que le voy a decir. El Dios al que yo le sirvo y el Dios que te predestinó, aún lo que sufrimos en vida de pecado, lo transformó para bien. Cuando fuimos viles pecadores y sufrimos por haber pecado, es tan grande su misericordia que Él cuenta eso como parte del proceso, porque es un Dios de amor. Por eso es importante que perseverar en ese proceso. Por eso muy posiblemente usted todavía no ve lo que quisiera ver. ¿Tú sabes por qué? Porque tu carácter no está listo para tener eso, para vivir eso. Y hablemos concretamente, puede ser dinero, estatus, ¿sí? Uno como pastor, una iglesia de 10,000, 100,000, 1,000,000 de almas. Si no tienes carácter para 100, ¿cómo te voy a matar dándote 1,000? Si no tienes carácter para manejar 1,000,000, ¿cómo te voy a matar dándote 25 millones mensuales? Si no tienes humildad, cuando estrenas tenis, ¿para qué te doy un carro lujoso? El que tenga oídos que oiga. Si no tienes humildad cuando haces esto o lo otro, ¿para qué te voy a dar algo que te destruye? Por eso hoy el Señor te dice: déjame formarte, déjame enseñarte a que me ames a mí por encima de todas las cosas. Colóquese sobre sus pies. Allá en su casa, usted que me está siguiendo, hay muchas cosas por las que usted, mujer y varón, han pasado y han vivido, situaciones difíciles que está viviendo. Yo conozco procesos personales de hermanas, hermanos que llevan años en la misma rueca y en el mismo trillar. Y hoy simplemente les digo: Señor, qué propósito tan grande el que hay en esas personas. Personas concretas que están metidas con Dios, viviendo en santidad, y que siguen en medio de ese horno caliente. Pueda que tú y yo partamos sin verlo, pero estamos dejándole a nuestras generaciones algo que nuestros antepasados no quisieron dejarnos a nosotros. Yo quiero y me dispongo a pagar ese precio. Eso es amar a los hijos.
no dejarles ninguna deuda espiritual por haber aceptado totalmente a Cristo. Dejarlos listicos para que ellos amen y le sirvan al Señor, obedeciendo su palabra. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos que estás tratando con nosotros. Gracias por enseñarnos que nos estás formando. Gracias por consentirnos mientras nos transformas y tratas nuestro carácter. Padre, gracias por habernos conocido y predestinado y habernos llamado justificándonos para darnos de tu gloria. Aquí estamos, Señor, abriendo nuestro corazón y diciéndote: Padre, si es posible que yo no beba esta copa, pero ante todo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Preséntele al Señor su proceso, su realidad, su lija. Empiece a bendecir las personas que le hieren, que le maltratan, pero de corazón. Porque yo qué saco con bendecir y luego abrir la boca ahí como una lora loca, hombre. No, bendiga y quédese callado. Y si no aguanta, pues vaya, póstrese. Necesita estar más tiempo con Dios. Yo sé que le hablo a una iglesia que entiende. No hay momento más refrescante y refrigerante que la intimidad con Dios. Esas madrugadas allá uno doblado, Señor, sí, a sabiendas que al mediodía vuelve y la embarra. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Escúchame, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Las cosas no se alcanzan a la primera. Los que las alcanzan a la primera, eso no es de Dios. Así que adelante, amén.